vamos a grabar. Mapachita flotando en el espacio. Pero ahorita lo repueble, Mapachito. Listo. Oye, Renzo, te has sacado 20. Bien, ¿ah? Fíjate, resulta que lo que hemos venido estudiando hasta el día de hoy simplemente son razones trigonométricas en los triángulos, en los ángulos agudos. O sea que todavía no estamos viendo las razones trigonométricas en ángulos más grandes de 90 grados. ¿Está bien? ¿Sí? Y cuando tenemos ángulos agudos, ¿no? Como por ejemplo este de acá, un ángulo alfa, cualquiera que sea, se pueden contener o los puedo poner dentro de un triángulo rectángulo. No siempre los ejercicios te van a dar el triángulo rectángulo, sino que tú a veces tienes que crearlo. ¿Está bien? Eso ya depende de qué tan buenos estén en geo también respecto a líneas notables, porque lo que es una altura, lo que es una mediana, etc. Ahora, no te vayas a olvidar, una vez más te vuelvo a repetir que frente a 90 grados se encuentra el lado más grande de todo el triángulo rectángulo. Y como era el más grande, quedaba muy suelto y por eso al momento de construir esto con hilos, y por eso se llamó hipotenusa. ¿Está bien? Y los otros dos se llamaron catetos. Bien. Uno de ellos es el cateto adyacente. Bien, uno de ellos es el cateto adyacente y el otro es el cateto opuesto. Es probable que la primera vez que han dado la prueba se hayan encontrado alguna pequeña dificultad. La pequeña dificultad que se han encontrado es que en la última pregunta, profesor, pero ahí dice cateto mayor, cateto menor. Y acá usted no pone eso. A ver, ¿quién es el cateto mayor y quién es el cateto menor siempre? Pues no te puedo decir. Ni nadie puede. ¿Por qué, profesor? Porque simplemente el cateto opuesto es relativo a este ángulo. ¿Está bien? El cateto opuesto es relativo a este ángulo. Si es que yo no estuviera analizando este ángulo de acá, ponte que yo tengo lo mismo, pero yo estoy analizando el otro ángulo agudo, suponte que este ángulo de acá, para ese ángulo beta, ya no podemos afirmar que este es su cateto opuesto. Espérate, le vamos a poner letración ABC. Ya no puedo afirmar que este es el cateto opuesto, porque ahora este cateto se encuentra adyacente, está al costado. ¿Te das cuenta? Pues cambian las cosas bastante, ¿ya? O sea, en primer lugar. Entonces depende de qué ángulo estoy para yo decir dónde está el cateto opuesto y dónde está el cateto adyacente, porque eso es relativo al ángulo, ¿sí? En primer lugar. Y en segundo lugar, no es necesario todavía que haya una teoría, una fórmula. El cateto mayor es el que tiene más tamaño. Por ejemplo, si yo te pongo acá un 3 y acá te pongo un 4, supongamos. Obviamente el cateto mayor es 4. ¿Y qué tal, profesor, me pone al revés? ¿Qué tal acá me pone el 4 y acá el 3? Obviamente 4 es más grande que 3. Así de sencillo, es cuestión de razonar nada más. Y bueno, esto sería el cateto opuesto en este caso, ¿ya? O sea, el cateto mayor es el que mide más que el otro, pues nada más, no es una teoría, no es algo especial de trigonometría. Mayor es más grande que otros, ¿no? Es algo que aprendemos cuando somos muy pequeños. Entonces no te vayas a olvidar de esto. Pero recuerdo una vez más, solamente estamos trabajando con ángulos agudos. La clase anterior yo ya me explayé. Es más, Jimena y ¿quién más fue? Y Sani justamente pues participaron de manera muy interesante diciendo, profesor, esto siempre va a ser agudo, así que no hay ningún problema. Bien, pero cuando estamos hablando en ángulos agudos, cuando estamos hablando de ángulos agudos, ¿sí? Cuando estamos hablando de ángulos agudos, las razones trigonométricas tienen una definición que es restringida para ángulos agudos, pero que es muy útil. Y que, de paso, yo les dije que si quieren memorizarlo rápido, pueden utilizar el famoso SOHCAHTOA. Está bien, pueden utilizar el famoso SOHCAHTOA. ¿Ya? En preuniversitario se usa esta mnemotecnia. Quiere decir seno es lo mismo, la razón trigonométrica, y como es razón, pues es una división, del cateto opuesto, sobre la medida de la hipotenusa. Coseno es el cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. Y finalmente tangente es la razón trigonométrica que sale de dividir pues el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. No te vayas a olvidar de esto. Esto de acá, o sea, que te olvides ya es un pecado, ¿ok?
Los que han fallado la primera pregunta y se han olvidado la definición de seno, pues jóvenes, tienen que preocuparse bastante. Porque ya olvidarse a estas alturas esto ya es bravo. Porque esto tenemos que nos va a acompañar de acá hasta, incluso si vas a estudiar ingeniería en la universidad vas a ver bastantes funciones circulares. Entonces esto ya lo tienes que tener memorizado. Es más, te estoy dando acá una pequeña ayudita para que puedas memorizar. ¿Ya? Finalmente, pero fíjate, de alfa, ¿no? De alfa es estas sus razones trigonométricas. Esto lo voy a borrar, discúlpeme que lo borre. Discúlpeme que lo borre, joven, porque igual ya yo creo que cuando se les pase el video van a entender a qué me refiero cuando hablo de cateto opuesto, cateto adyacente. Ya, entonces, esto de acá han visto varias veces. En el primer bimestre, en el segundo bimestre lo repito cada vez que puedo. Ya hay que memorizarlo, por favor. Sí, ya hay que memorizarlo. Ya es tiempo de memorizarlo. Bien, pero además en el examen te vino las razones recíprocas. Y yo debo estar hablando chino si tú no sabes qué cosa significa recíproco. Pues bien, si tú vas al diccionario vas a encontrar que recíproco es cuando se espera algo semejante. O sea, por ejemplo, si tú ayudas a alguien a levantarse cuando se cae, esperas que esa persona, cuando a ti te suceda eso, también te ayude. ¿Está bien? Eso es lo recíproco. O sea, de viceversa, de ida y vuelta. ¿Está bien? En matemática recíproco tiene la misma idea. Es decir, vamos a poner acá un pequeño paréntesis, vamos a hacer de los temas de trigonometría. Ay, ¿qué estoy haciendo? Uy, ¿por qué no sale? Ya, ahora sí, listo, discúlpame. Vamos a hablar sobre lo que es recíproco. Y ahorita para colmo recíproco. Discúlpame, recíproco de un número, ni siquiera una expresión, porque eso también hay en expresiones. Recíproco de un número, ni siquiera de una expresión. ¿Cómo es el recíproco de un número? En general el recíproco es aquel que cuando tú tienes, ejemplo, una letra, la letra A, su recíproco sería B, de tal forma que los dos multiplicados me den 1. B sería el recíproco de A. Entonces, eso es el recíproco. Profesor, pero a ver, un ratito. En lugar de poner B, ¿podríamos poner una expresión? Sí, puedes poner 1 sobre A. Lo mismo. Ah, claro, no, porque A se van, se reduce y te quedaría 1. Ah, ya. Esto es la fórmula, este es conocido como recíproco, ¿ya? Esto de acá es conocido como recíproco. O sea, recíproco es aquel número o expresión que multiplicado por el número original me dé 1. Y la forma de que me dé 1 es que, pues, numerador y denominador estén invertidos. A esto se le llama recíproco. Este es el recíproco. Este es el recíproco de A. Profe, no se le llama inversa, se le llama recíproco. ¿Está bien? Entonces, si por ahí tú has asociado recíproco con inversa multiplicativa, en el examen cuando yo pongo inversa de inversa, pues no marques eso porque inversa de inversa pues no es el recíproco, ¿ya? El recíproco simplemente es aquella expresión que multiplicada con la original termina siendo 1. Y la consecuencia de eso es que se ve intercambiado de lugar el denominador con el numerador. Por ejemplo, si yo tengo 3 cuartos, su recíproco, el recíproco de 3 cuartos sería 4 tercios. Porque multiplicados me dan 1. Ese es el recíproco. Profe, eso me recuerda mucho así cuando yo tengo exponente negativo. Es la misma cosa. Disculpen. El recíproco es justamente eso. El recíproco es justamente eso, pues, ¿no? Es el inverso multiplicativo. ¿Ya? Entonces no se vayan a olvidar de eso. Por ese motivo, las razones trigonométricas tienen también sus recíprocos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, seno de alfa, también existe una razón trigonométrica recíproca en donde el denominador y el numerador se ven invertidos. Es decir, una razón trigonométrica, discúlpame, se intercambia sus lugares. Una razón trigonométrica en donde yo tendré la hipotenusa sobre el cateto opuesto. O sea, al revés, ¿no? No se le dice al revés, se le dice recíproco, pero yo estoy diciendo al revés. Pero esta razón trigonométrica también se le tiene que poner un nombre. Se le pone de nombre cosecante, ¿ya? Se le pone de nombre cosecante. Así como existe coseno de un número,
también debe existir su recíproco. ¿Ya? Su recíproco. Coseno, perdón, de un ángulo. Coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. También deberá existir una razón trigonométrica que sea su recíproco, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Y cómo se llama su recíproco? Se llama secante, ¿ya? Entonces, si una pregunta te digo, el recíproco de seno se llama cosecante. Y en tu mente tiene que salir, recíproco quiere decir que si yo ya sé seno, simplemente, pues intercambio numerador con denominador y ya tengo mi razón trigonométrica recíproca y su nombre es cosecante, ¿no? Razón trigonométrica de seno. ¿Ok? Y de tangente, su razón trigonométrica recíproca es cotangente. En el caso de tangente y cotangente es la única razón trigonométrica en la cual su recíproco y su corrazón son iguales, son la misma. Porque la corrazón de seno no es cosecante, la corrazón de seno es coseno. Es decir, la razón trigonométrica, la misma razón trigonométrica pero su complemento. Entonces, corrazón, pero no son recíprocos, son corrazones cuando le agrego co adelante, no coincide con los recíprocos. En donde sí coincide su corrazón con el ser recíproco es tangente cotangente, es el único caso. El resto no. Cateto adyacente, al revés, ¿no? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿ya? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Eso es el recíproco. Entonces tu chamba ahora es memorizar los nombres, sobre todo, porque de ahora en adelante, cuando nosotros, bueno, no de ahora en adelante, desde hace mucho tiempo, cuando vemos ejercicios, lo que nosotros hacemos es normalmente hallar cosecante, secante, seno, coseno, tangente, etcétera. No estamos haciendo, o sea, las preguntas no te dicen hallar la razón del cateto opuesto con la hipotenusa. Nunca te dicen así las preguntas de trigo, ¿no? De frente te preguntan cuánto es el seno, cuánto sale la secante, cuánto sale la cotangente. ¿Está bien? Esto, por favor, si es posible, ya antes les he dicho, pégalo, esto de acá, pégalo en tu pared, ¿no? Para que lo tengas todo el tiempo ahí, pégalo en tu pared, para que lo tengas todo el tiempo ahí, aunque sea, para que nunca te olvides. Hay algunos youtubers, por ejemplo, que hacen acá Coca, no sé qué, Coca hip, le ponen, no me acuerdo. También puedes utilizar la mnemotecnia que sea de tu agrado para que memorices más rápido. En eso yo no me entrometo, eso ya depende mucho de ti. A quienes se les trata, por ejemplo, de enseñarles sus mnemotecnias, sus truquitos, a los niños, sobre todo ellos, por didáctica. Tú ya estás grande, tú ya puedes escoger lo que te convenga más al momento de memorizar. Otros, como por ejemplo fue mi caso, yo memoricé esto sin mnemotecnia alguna. Pero, no tiene nada de indigno si tú utilizas algún truquito para memorizar todo esto. No tiene nada de indigno. Qué bien si usas tu propio truco. Así como por ejemplo la tabla periódica, algunos pueden memorizarla mirando nada más, ¿no? Algunos tienen memoria idética. Pero otros necesitan todavía, la mayoría de hecho necesita mnemotecnias. O sea, frases que le indiquen las primeras letras, ¿no? De la misma forma, pues por eso hay Socatoa, Coca hip, no sé qué más hay. ¿Está bien? ¿Cómo era? Coca hip, creo que no me acuerdo cómo así había una en Matumi había visto hace unos días eso, ¿no? Pero bueno, como te digo, ya depende de ti. A ver, además de esto, resulta que yo puedo aplicarlo en ejercicios, o sea, sí lo puedo aplicar en ejercicios, pero hay ejercicios en donde no te van a decir, por ejemplo, los, los datos, ¿no? Sino que son datos que tú ya deberías conocer porque son triángulos notables, ¿ok? Porque son triángulos notables. Hay datos que tú... Y ahorita vamos a hablar sobre eso un rato. A ver, por si acaso vuelvo a repetir. Porque lo paré. A veces sucede que cuando tienes que hallar las razones trigonométricas, tienes que hallar razones trigonométricas ya de ángulos. O sea, no te dicen hallar la razón trigonométrica de alfa y tú tienes que hallar el cateto opuesto y la hipotenusa. No. A veces ya te dicen de frente hallar la razón trigonométrica, por ejemplo, seno de 45, qué sé yo, o seno de 60, como les decía hace un rato, ¿no? Seno de 45, raíz de 2 sobre 2, ¿no? Eso ya sabemos, hay que saber de memoria. O seno de 60, ¿no? Por raíz de 3 medios. Pero memorizar esto, como yo les decía, es un montón, es difícil a veces para ustedes. Alternativamente, en lugar de memorizar
las razones trigonométricas de todos los ángulos notables, podrías memorizar los triángulos de donde nacieron estas razones. ¿Está bien? Además que en geometría te va a ser muy útil memorizar estos triángulos porque viene a cada rato. Todos son triángulos rectángulos notables. ¿Está bien? Todos son triángulos rectángulos notables. Todos son triángulos rectángulos notables. Y una vez más, los triángulos rectángulos los usamos porque son triángulos que pueden almacenar, o que bueno, donde tenemos ángulos agudos, ¿no? A ver, el más común es este triángulo, 45-45. Es más, este triángulo no es que hay un libro de magia arcana en la esquina de cada casa de profesor de matemática y sabemos que este triángulo es proporcional a 1 raíz de 2. No, por ahí no va la cosa. Sino que en realidad es un triángulo isósceles, pues. Es un triángulo isósceles. Y al ser un triángulo isósceles, pues obligatoriamente estos dos lados deberían ser congruentes, así que tienen que ser proporcionales a la misma cosa, K y K. Y si tú haces teorema de Pitágoras, esto te saldrá proporcional a raíz de 2. No hay mucha, no es misterio esto. ¿Está bien? A sus compañeros, la clase anterior, tras anterior les explicaba, hay otro triángulo notable que también se olvida a muchos, el 30-60. Resulta que el triángulo 30-60 pues, y 90, frente a 60, específicamente el cateto que está frente a 30, el cateto opuesto a 60, es proporcional a raíz de 3. Y el cateto que está frente a 30 es proporcional a 1. Y la hipotenusa, que está frente a 90, es proporcional a 2. ¿Y esto de dónde nació? Del triángulo equilátero que le han trazado una mediatriz. ¿Está bien? O sea, no es que esto, pues, en la naturaleza no es un conocimiento arcano, místico, no es. O sea, son consecuencias nada más. Pero como lo vas a usar muchas veces, lo memorizo. A ver, hagamos un parcito más, ¿ya? Hagamos un parcito más. Hagamos el triángulo rectángulo. Otro que siempre te viene es el aproximado, porque es una media aproximada, 37-53. Aproximado porque en realidad no es 37-53. Claro, profe, son complementarios, sí, pero para lo que yo voy a hacer es que es aproximadamente las medidas, no es realmente exacto, es aproximado, pero igual en los exámenes de admisión funciona. ¿Cómo es este 37-53? Frente a 53 es proporcional a 4, frente a 37 es proporcional a 3 y frente a 90 es proporcional a 5. Siempre así, frente a 37, opuesto a 37, proporcional a 3, opuesto a 53, proporcional a 4 y la hipotenusa proporcional a 5. Y acá quiero hacerles una pregunta. Por favor, abran sus micrófonos y contesten. ¿Cuál crees que es el cateto mayor? O sea, esto es hipotenusa, ni lo mires. Pero si yo te hiciera la pregunta, ¿cuál crees que estos dos es el cateto mayor? ¿El que es proporcional a 4 o el que es proporcional a 3? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. El 4. Claro, muy bien, Luz, muy bien. Claro, porque si yo, mira, me imaginé que acá vale 1, 3 por 1 es 3 y 4 por... esto es más grande, es proporcional a 4, ¿ve? Imagina que acá vale 2, esto te saldría 6 y esto 8. Siempre como esto es proporcional a algo más grande, pues será el cateto mayor. ¡Cateto! No te estoy diciendo el lado mayor. El lado mayor obviamente es la hipotenusa en cualquiera. Siempre va a ser la hipotenusa. Pero si yo te pregunto cuál de estos dos es el cateto mayor, pues es que es proporcional a 4. ¿Ya? Que es proporcional a 4. Y su hijito de este triángulo, es este de acá. Es el 16-74. ¿Ya? El triángulo 16-74, también un aproximado, es proporcional a 7K, 24K, perdón, proporcional a 7, a 24, ya 25. ¿Ok? Mira, con que esto ya lo sepas de memoria, ya has avanzado bastante. ¿Está bien? Ya estás avanzando bastante con que esto me sepas de memoria. ¿Pero son los únicos? No, de hecho hay un montón para memorizar, aprender, hay un montón de casos notables, hay un montón de cosas, es bastante. Y no te lo digo con el afán de asustarte, sino te lo digo con el afán de que sepas que hay mucho por estudiar y hay que dedicarle bastante tiempo, hay que investigar mucho, hay que tomarse con seriedad estas cosas, ¿ya? A jóvenes.
En general, no solamente esto, sino todos sus cursos, estoy dándome cuenta, no quiero entrometerme mucho, pero me estoy dando cuenta que a veces sus profesores también cuelgan comunicados en que solamente un pequeño porcentaje de alumnos son los únicos que se preocupan en dar sus prácticas, exámenes. Yo no suelo renegar, porque al final es su responsabilidad. Si se jalan, se jalaron, punto, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Tendrán que recuperar en algún momento, se les dará la oportunidad, ¿no? Pero tendrás que trabajar un poco más para eso. Pero no debería ser así. Deberían disfrutar de aprender y deberían dedicarse a estudiar. Y si te cuesta memorizar, no te preocupes. A todos, la mayoría que yo conozco de mis estudiantes les cuesta mucho memorizar. Pues no les queda de otra muchas veces que estar, como te contabas en las clases anteriores, no les queda de otra que a veces colgar papelotes ahí en su pared, en donde está dibujado estos triángulos, ¿no? Si ustedes se dan ese afán, te aseguro que te va a ir mucho mejor. ¿Ya? Te aseguro que te va a ir mucho mejor. Bien. Ok. Entonces, si por ahí me preguntasen, ¿no? Vamos a hacer algunos ejercicios. Ejercicios. Ya. Si por ahí me preguntasen, oye, ¿sabes qué? Me vas a hallar, me vas a hallar cosecante del ángulo alfa y como dato te doy un dibujo en donde se puede apreciar al ángulo alfa perteneciente a un triángulo rectángulo, ¿ya? Y te doy de medidas lo siguiente, te doy de medidas que acá mide que acá mida 7 y que acá mida 10. ¿Está bien? Listo. Triángulo ABC vamos a ponerle. Si yo quiero hallar cosecante de alfa antes de cualquier cosa, porque este es un error muy común y que ya la clase pasada les había dicho que tengan mucho cuidado, antes que te pongas a hacer teorema de Pitágoras, porque ese problema tienen, ¿no? Ven un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. No, ¿por qué? Porque de repente no es necesario. Sería en vano de repente te usa teorema de Pitágoras en algunos casos. ¿Y por qué, profesor? Pero si siempre a mí me han dicho que cuando yo vea esto tengo que hacer teorema de Pitágoras. No. Los ejercicios, una vez más les repito, se resuelven hallando lo que nos piden. Es decir, primero yo tengo que entender qué me piden hallar y posteriormente a eso, lo que yo hago es crear una estrategia para poder hallar eso. Mi estrategia podría ser corta, podría ser larga, pero yo tengo que saber qué hacer antes de resolver el ejercicio. No puedo andar dando manotazos o agarrando fórmulas random para ver cuál de esto me funciona. O el profesor lo hizo así, así yo también lo haré más o menos. No va así, ¿está bien? Todo tiene un porqué y hay que encontrarle eso. Pues bien, acá les explico. Cosecante de alfa, yo no sé de memoria. Honestamente no sé de memoria cosecante de alfa. Sin embargo, sin ir a ningún otro lugar, te voy a poner que es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Pero por qué? ¿Cómo? O sea, a pesar de que no sé de memoria, ¿por qué sé que cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto? Porque lo único que yo honestamente he memorizado es esto de acá. Nada más. ¿Sí? Nada más eso he memorizado. Y también he memorizado quién con quién son recíprocos. Es decir, yo sé que si me piden cosecante de alfa, es el recíproco de seno. Y como yo tengo memorizado seno, y no creo que sea difícil memorizar seno, acá tienes Ocatoa, eso te puede ayudar. ¿A dónde más? ¿Qué otra ayudita más quieres? Entonces, como yo sé que seno de alfa, como yo sé que seno de alfa es el recíproco de cosecante, entonces al toque yo digo, cosecante debe ser muy parecido a seno de alfa, solamente que el denominador y numerador tienen que estar en lugares, se han intercambiado. En lugar de poner cateto opuesto sobre hipotenusa, pongo hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya acá yo te hago la pregunta. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto es la longitud de la hipotenusa? ¿Cuánto es la longitud de la hipotenusa? ¿7 o 10? ¿O tengo que hallarlo? 10. Muy bien, niños. Muy bien. Bueno, señoritas, discúlpenme la mala costumbre de estar enseñando primaria en la mañana. Muy bien, señoritas, es 10. Qué bacán. ¿Y quién funciona como cateto opuesto? ¿Cuál de las medidas es del cateto opuesto? El 7. Muy bien, Angélica, muy bien. Listo, nada más. Así de sencillo. Pregunta, ¿era necesario utilizar en este tipo de ejercicio el teorema de Pitágoras? No, profe. ¿No? ¿Para qué? Muy bien, Sandra. ¿Para qué? Entonces,
siempre hay que desarrollar de acuerdo a lo que nos piden. Como a mí me piden cosecante de alfa y yo ya sé que para hallar cosecante necesito hipotenusa y cateto opuesto, pues solamente me concentro en hallar esos valores. Y como ya me lo dieron de dato, me regalaron el ejercicio. Si no me hubieran dado, por ejemplo, el cateto opuesto, pues hubiera tenido que hallar. La clase anterior una de sus compañeras pregunta, profesor, ¿y puedo hallar sin tener o sea, porque siempre veo que nos da dos números al menos? Podría ser que yo pueda hallar la hipotenusa a pesar de que no conozco a los catetos. Pues mira, sí a priori te digo que no. Tendrías que, si no sabes la hipotenusa, tendrías que tener la medida de los dos catetos. O, en su defecto, si vamos a hallar razones trigonométricas, no necesariamente la medida, pero sus proporciones al menos, así como esto. O puede ser que sea justamente un triángulo rectángulo notable en donde no es necesario que te den dos medidas al menos, con una basta, porque como los triángulos rectángulos estos notables, ya uno debe memorizarlos, entonces con una ya es suficiente, porque yo ya sé proporcional a cuántos son los tres, yo ya sé, ¿no? A menos que sea un triángulo rectángulo notable. Ahora, veamos. Imagínate que un ejercicio me dice hallar. Imagínate que un ejercicio me dice hallar seno de 60 grados. Así, y no me da ningún dibujo. Entonces, y tú te quedas, ¿qué hago ahora? Si no me ha dado dibujo, profesor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que justamente se espera que la mayoría de estudiantes, por no decir todos, sepan de memoria cómo es el triángulo que contiene a 60 grados. Bueno, de hecho se espera que ya sepan de memoria que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Pero, a ver, supongamos que tú no sabes de memoria cómo, perdón, no sabes de memoria seno de 60. No sabes, supongamos que no sabes, pero sí sabes de memoria cómo es el triángulo 30-60. Entonces dices, si bien es cierto, no me han dado de dato la figura, pero yo sé que si yo dibujo un triángulo 30-60, ¿no? Si yo construyo un triángulo cuyos ángulos agudos sean 30 y 60, ¿verdad? Yo sé que sus lados son proporcionales a los siguientes números. 1, raíz de 3 y 2. ¿Ok? Profesor, pero usted ponía la letra K. ¿Por qué acá no pone la letra K? ¿Qué está pasando? Mira, si quieres te pongo la letra K. Y no hay problema, igual va a salir. ¿Por qué? Fíjate, como vamos a hallar una razón trigonométrica, la constante se va a terminar yendo. Así que no me interesa mucho. Te lo demuestro, ¿ya? Vamos a suponer que dice, no, pero a mí me han dicho que lleva K y tiene que llevar K. Ya le ponemos. No hay problema, le ponemos K. Si quieres, yo no me hago problemas. Me piden hallar seno de 60. Bueno, pues seno yo sé de memoria, Socatoa. Imagina que me acuerdo de Socatoa, ¿ya? Ahí nomás opuesto sobre hipotenusa. Ay. Entonces seno del ángulo debe ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Debería ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya, profesor, está bien. Pero justamente el cateto opuesto y la hipotenusa, a pesar de que no te dieron el dibujo, tú deberías conocer estas proporciones de memoria. Entonces, de acá, de tu memoria, podrías sacar los datos necesarios para la solución de esto. ¿Ya? Seno de 60, entonces será igual. Pregunta, ¿el cateto opuesto cuánto tiene de medida en esta figura que he sacado de mi memoria? El cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Quién funciona de estas tres medidas como el cateto opuesto de 60? Raíz de 3. Muy bien. Raíz de 3. ¿Y quién funciona como la hipotenusa? 2K. Claro, 2K. Claro, raíz de 3K y 2K. Ah, profe, ¿y esto? Pues no lo necesito para lo que me piden. Ni lo miro. Y acaba de pasar lo que te decía hace un rato. K y K se terminan yendo. No se reducen porque como K entre K es 1. ¿Ya? Por eso, profesor, usted prefirió no utilizar constantes. Sí, en algunos ejercicios, cuando ya voy a hallar razones, utilizar constantes es muy trivial. ¿Para qué vas a usar constantes si vas a usar razones? Para si vas a hallar razones. Sin embargo, ten mucho cuidado. En otro tipo de ejercicios, las constantes juegan un papel fundamental. No se terminan yendo, ¿ya?
en otro tipo de ejercicios, principalmente en geometría. Ahí tienes que tener mucho cuidado. No, ahí sí las constantes juegan un papel fundamental. Entonces, seno de 60 sería raíz de 3 medios. Y ya está. Pero aguante, profesor, hace un rato usted de frente dijo que seno de 60 era raíz de 3 medios. Lo memorizó. ¿Para qué te digo no, sí, sí? Pues sí, yo memoricé que seno de 60 es raíz de 3 medios. ¿Y por qué lo memoricé? Porque viene a cada rato eso que mejor lo tengo de memoria, en lugar de estar haciendo todo este proceso todo el tiempo, ¿no? Igual, si es que me llego a olvidar alguna razón trigonométrica de algún ángulo notable, como yo sé de memoria los triángulos notables, lo reconstruyo nada más, así como he hecho acá. Si es que yo me llegase a olvidar, ¿está bien? Si es que yo me llegase a olvidar. Acá te voy a enseñar un pequeño, entre comillas, truco, porque no es truco, de cómo hallar las razones trigonométricas o cómo poner las razones trigonométricas de ángulos notables muy chiquititos. Específicamente vamos a hallar de 30, 45 y 60. Específicamente de ellos vamos a hallar 30, 45 y 60. Si yo quiero hallar seno de cualquiera de estos ángulos, pues mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es una mnemotecnia, es un truquito. ¿Ya? No es proceso, porque el proceso en sí está acá. Si yo quisiera hallar seno de alguno de estos ángulos, ¿qué hago para completar esta tablita, profesor? Pues bien, lo que vas a hacer es completar en orden, así, mira. 1, 2, 3. A cada uno de ellos le vas a hallar raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. Y luego vas a dividir entre 2, entre 2, entre 2. Y ahí está. Seno de 60 es raíz de 3 medios. Ah, mira, pongo 1, 2, 3, raíz cuadrada, mitad, mitad, mitad. Ay, 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 ay. Entonces, si te olvidas o no quieres estar reconstruyendo, acá te doy un pequeño truco para que puedas memorizar más rápido. Yo no soy de hacer eso. Tradicionalmente yo soy de más bien enseñarles el por qué, pero pues estamos en emergencia, chicos, así que discúlpenme que les esté enseñando truquitos. Y les pido disculpas porque no se tiene que hacer eso en colegio. Jamás se tiene que hacer eso. Coseno. ¿Y cómo es el coseno? Pues co viene de corrazón, porque simplemente esto va invertido. ¿Cómo así? No, no invertido, sino, discúlpame, no su denominador numerador, sino el orden, ¿no? En lugar de comenzar acá con 1, comienzas con 3, luego bajas a 2 y terminas con 1. Acá también le agregamos raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada y medios, medios, medios. Si alguien me pregunta, por ejemplo, por el coseno de 30, sale raíz de 3 medios. Ah, mira, igual que el seno. Sí, de hecho por eso se llama coseno, porque es de la corrazón, es del complemento. 30 y 60 son ángulos complementarios, los dos suman 90. Ah, ya tiene sentido, ¿ve, profesor? Pero hay algo que es interesante. Raíz de 1 sí se puede calcular. Raíz de 1 es 1. Y raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, ¿para qué le vamos a poner la raíz? Bórralo, pues, ¿no? Y acá, profe, también lo borramos. No, porque raíz de 2 no es 2. Pues raíz cuadrada de 2 es un número irracional, déjalo ahí. Raíz cuadrada de 3 es irracional, déjalo ahí. Lo mismo pasa con coseno, ¿no? Irracional acá esto, irracional, déjalo ahí. Entonces, a partir de ahora, si un ejercicio me pide, oye, necesito el seno de 30, ya, un medio de frente, con confianza, sin miedo al éxito. Si un ejercicio te dice, oye, necesito el coseno de 45, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Una pregunta, a ver, ustedes solitos dense cuenta. ¿Qué pasa con el seno y coseno de 45? ¿Qué cosas son? ¿Qué relación hay entre el seno y coseno de 45 grados? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes que sucede con el seno y coseno de 45 grados? Por ahí alguien ha murmurado. ¿Qué pasó? Que son los mismos. Exacto, son iguales, son los mismos. Profesor, ¿y por qué? Porque son triángulo isósceles, o sea, sus catetos adyacentes y opuestos son iguales. Entonces, acuérdate que en algunos ejercicios, yo por si acaso te lanzo el dato, puedes reemplazar, en lugar de poner seno de 45, lo puedes cambiar por coseno de 45. Es un artificio bien interesante eso, ¿ya? Pero no te vayas a olvidar que seno de 45 y coseno de 45 son la misma cosa. No te vayas a olvidar. Pero a ver, esto no me termina de dar todo, porque yo necesito hallar tangente también, ¿ve? Tangente también necesito. Ok.
No hay problema. Necesito tangente. Tangente, ¿quién es tangente, profesor? Agarras estos dos de acá. 1 sobre raíz de 3. Agarras estos dos de acá. Raíz de 2 entre raíz de 2 es 1. Agarra estos dos de acá. Raíz de 3 entre 1 es raíz de 3. Sí. Ahora, pequeño disclaimer. No vas a encontrar en muchas tablas así. No vas a encontrarlo con esa forma. ¿Por qué? Vas a encontrar su forma racionalizada. Eso ya es álgebra. Cuando yo tengo un número irracional en el denominador, o sea, como raíz de 3, raíz de 2, raíz, etc., les resulta incómodo a muchos. Les resulta incómodo. Y aparte, o sea, para operar, ¿no? Aparte de que las respuestas así... o sea, al momento de hacer la aproximación no conviene. Ya, o sea, si por ejemplo yo quisiese hallar cuánto vale esto de manera aproximada, 1 entre raíz de... no conviene. Conviene más bien que esa raíz esté arriba. ¿Y cómo puedo mandar esa raíz de 3 arriba? Para poder hacer aproximaciones. Fácil. Si yo tengo 1 sobre raíz de 3, pues mira, esta fracción es equivalente a multiplicar por raíz de 3 tanto al numerador como al denominador. Y si yo multiplico raíz de 3 arriba al numerador, tendré raíz de 3. Y si yo tengo raíz de 3 por raíz de 3, me quedo con 3 nada más, ¿no? Consulten a su profe de álgebra sobre la racionalización si quieren tener un panorama un poquito más amplio. Entonces, en algunas tablitas, en algunos libros, vas a encontrar que en lugar de ponerte 1 sobre raíz de 3, te ponen este valor. Raíz de 3, perdóname acá esto, raíz de 3 sobre 3. Y no tiene nada de malo, son fracciones equivalentes, son números fraccionarios equivalentes. Son exactamente lo mismo, solamente que expresado de otra forma. ¿Cuál me conviene usar? Depende mucho. En realidad, en principio, los dos cumplen la misma función, los dos pueden hacer lo mismo en el ejercicio. El único detalle por el cual racionalizar sería cuando yo quiero hallar una medida aproximada. Ahí sí. Si yo quiero hallar una medida, si me es urgente, si yo quiero, por ejemplo, estoy en una construcción o estoy levantamiento de terreno, qué sé yo, pues ahí yo no puedo trabajar con promesas, no puedo trabajar así, necesito trabajar con una medida más o menos exacta. Eso de la exactitud en física, consulta a su profe de física también sobre eso, el estudio de la exactitud depende mucho, ¿sí? De lo que tú quieras. A veces necesitas medidas muy exactas, a veces necesitas medidas no tan exactas, depende mucho de lo que estés haciendo. Hay una serie de reglas y convencionalismos sobre eso, de cuántos decimales usar. Y pues en esos casos conviene mejor aproximarlo por este camino que hacerlo por este camino de acá, porque acá no te va a salir tan exacta la aproximación. Por acá sí, por ahí sí te va a salir bastante decente. Entonces, por eso es que conviene racionalizar muchas veces. Pero igual, como te vuelvo a repetir, no tiene nada de malo si en tus ejercicios utilizas esta forma. No tiene absolutamente nada de malo. Puedo explicar sobre la tangente. Por si acaso lo que estoy haciendo es dividir los numeradores de seno y coseno, ¿eh? Divido los numeradores de seno y coseno. Eso es lo que estoy haciendo. Nada más. ¿Está bien? Ahora, esto es lo único que yo he memorizado. No he memorizado más. Ah, y por si acaso también. A ver. Un pequeño disclaimer. 1 sobre raíz de 2 es lo mismo que decir, así racionalizando, también es lo mismo que decir raíz de 2 sobre 2, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, esto lo voy a borrar, igual queda en video para que sepan de dónde salió. Por si las moscas, te cuento sobre estas fracciones equivalentes, ¿sí? Vamos a poner acá un recuerdo. O sea, profesor, si por ejemplo me dicen seno de 45 y tal vez se me hace muy complicado el ejercicio, si se me hace muy complicado el ejercicio utilizando raíz de 2 sobre 2, tal vez te dé un respiro, en lugar de utilizar esto, utilizar 1 sobre raíz de 2. ¿Está bien? Tal vez. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo que utilices en lugar de raíz de 2 sobre 2, 1 sobre raíz de 2, son la misma cosa. Bien. Yo memoricé esto, profesor, pero en las preguntas nos venía cosecante, cotangente, pero son los recíprocos, pues. O sea, si yo ya sé que seno, por ejemplo, de 30 es un medio, entonces su recíproco será 2, y el recíproco se llama cosecante. O sea, si le da la vuelta nada más. Entonces no necesito memorizar cuánto es cosecante de 30. Lo único que hago es darle la vuelta a seno de 30. Lo mismo
sucede, por ejemplo, si a mí me pidieran secante, si me pidieran secante de, qué sé yo, a ver, secante de 40, de 30 vas a poner otra vez. Profe, yo no sé de memoria secante de 30. No te preocupes, no tienes por qué saber de memoria. Te pones a pensar. ¿Secante es el recíproco de quién? Ah, secante es el recíproco de coseno. Y coseno de 30, sí, yo sé de memoria, profesor. Coseno de 30 es raíz de 3 medios. Entonces, secante de 30 será el recíproco de esto. Es decir, 2 sobre raíz de 3. Entonces no tengo que memorizar necesariamente los recíprocos. Si yo ya conozco las razones trigonométricas originales, los recíprocos es cuestión de darle vuelta nada más, o sea, intercambiar de lugar denominador con numerador. Nada más eso. ¿Está bien? Nada más eso. Entonces la mayoría de esos ejercicios, pues venía estas cosas y no es difícil. Ustedes me decían, profe, no lo me puedo memorizar, no me lo memoricé. Yo te entiendo. Por favor, te pido, te exhorto, joven, señorita, que a partir del día de hoy agarres un papelote, escribas esto en el papelote y lo pegues en tu pared, ¿ok? Te exhorto que también esto agarres un papelote y lo pegues en tu pared, esto de acá. Sí, lo pegues en tu pared, estas cositas que están por acá. ¿Por qué, profesor? Para que después, el día de tu examen, ya después de tanto verlo, ya lo sepas de memoria. Así como has aprendido las tablas de multiplicar, creo que todos saben la tabla de multiplicar, espero, honestamente. De la misma forma puedes aprender esto. Profe, a mí me enseñan la tabla de multiplicar con la chancla al costado. Miren, no a la violencia, así no se debe aprender. A lo que yo me refiero es que si has sido capaz de memorizar tablas de multiplicar, que en realidad no es algo muy trivial, es algo que exige pues bastante esfuerzo cuando eres muy pequeño. Memorizar esto también vas a conseguirlo, ¿está bien? También vas a conseguirlo, ¿ya? También vas a conseguirlo. Ahora sí, con todo lo que yo explicaba en este momento, creo que ya estás más que preparado para poder dar tu pruebita. Los que han sacado baja nota pueden volver a dar su prueba. Profesor, Dime, dime.